Bienvenidos hermanos, gracias por conectarse, gracias por estar ahí una vez más fiel como siempre. A ustedes que nos están mirando a través de YouTube, los que nos están mirando a través de Facebook, gracias, estamos agradecidos de ustedes, de conectarse y adorar junto con nosotros y aprender. Iglesia, como siempre, le amamos mucho, le queremos mucho y los extrañamos. En esta hora yo quiero compartir algo muy lindo con ustedes, una historia que cada vez que la leo, mi corazón se llena de alegría. Y está en Lucas capítulo 7. Yo quiero que por favor, ahí si tiene su Biblia, en su dispositivo, en su celular, pueda sacar y leerlo conmigo. Pero quiero compartir esta historia con usted. ¿Listo? La voy a leer. Vámonos a la palabra. Dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le conceda lo que te pide. Aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entre bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que diga, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír, Jesús se asombró de él y al volverse y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Impresionante, impresionante historia. Me encanta. Capernaum, en el antiguo, como lo conocían antiguamente, era un pueblo, le llamaban la ciudad de Naúm, así mismo. Era un antiguo poblado pesquero ubicado en Galilea. Era un lugar de muchos negocios y requería soldados romanos. Por eso allí, en este lugar específicamente, se encontraba este centurión sirviendo. Y aquí él se encontraba sirviendo. Este hombre tenía 100 soldados. Eso era lo que significa la palabra centurión, una persona que tiene 100 soldados a su cargo. Y él se encontraba sirviendo en este lugar por una razón. Era para cuidar de actividades criminales, ya que Capernaum era un lugar que tenía cruce, era un lugar pesquero, y venían y se hacían muchos negocios en este lugar, y estaban ahí para cuidar, ya que Israel en ese tiempo estaba bajo el imperio romano. Ahora, este soldado romano, este centurión más bien, perdón, centurión, tenía un criado que estaba enfermo. Posiblemente era un servidor de alta responsabilidad en la casa de este centurión. Y él, como siempre estaba trabajando en este lugar de Capernaum, las buenas noticias de Jesús llegaron a sus oídos. Él escuchó hablar de lo que Jesús estaba haciendo. Imagínense, todo lo que Jesús hacía siempre llamaba la atención. La gente siempre corría la noticia de lo que Jesús estaba haciendo. Y él, en este momento, él tiene su criado enfermo y miren lo que él hace. Él le pide a los líderes judíos, a los ancianos, que por favor vayan donde Jesús a pedirle que viniera a sanar a su siervo. Quiero notar algo acá. Este hombre tenía autoridad para poner otro siervo bajo su casa o a cargo de lo que estaba este hombre haciendo en la casa de este centurión. A diferencia de muchas veces, él podía cambiarlo como una pieza de una máquina que se daña y la reemplaza, pero él no quería perderlo. Lo que enseña en este hombre un corazón que amaba a la gente. Hoy en día hay mucha gente que tienen empleados, pero fácilmente los reemplazan
y no tienen ese amor o ese cuidado hacia esa persona. No es aquí lo que la palabra nos está diciendo de este hombre. Este hombre tenía cuidado, amaba a este centurión. De hecho, por ese amor que tenía por él y ese cuidado y ese aprecio, es donde en su vida diaria este centurión se ponía en contacto con los líderes judíos y se ayudaban mutuamente, se hacían favores en momentos cruciales e incluso él le construyó una sinagoga a los judíos acá. Y ellos se hacían favor entre ellos, por lo cual le pide a ellos el favor de que vayan donde Jesús y le diga que venga a sanar su siervo. Por lo regular, los ancianos nunca estaban de acuerdo con Jesús, siempre estaban cuestionando lo que Jesús hacía, pero en este momento ellos ceden a la petición de este centurión y van donde Jesús. Y lo que hacen ellos cuando van donde Jesús, Lucas nos dice que ellos fueron y le dijeron, aquí en el versículo 4, dice, cuando llegaron ante Jesús, llegaron con insistencia. Y oiga lo que dicen, este hombre, por favor, concédele lo que te pide. Es un hombre que ama esta nación e incluso nos ha construido una sinagoga a nosotros. Pero lo que me encanta de esta historia es que cuando ellos van de camino hacia donde estaba el centurión, con la petición que había mandado el centurión, Jesús cedió a la petición y va de camino. Pero el centurión hace algo muy importante y curioso a la misma vez para mí y tan lindo. Y es que él dice que ahora envía a unos amigos. Y cuando envía a sus amigos le dice, vayan, díganle al maestro que no venga a mi casa. Y estas son las palabras que le dice, por favor, no te moleste venir bajo mi techo. No te moleste venir a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y me encanta que él hace él reconoce el lugar donde él está. Primero dice, yo soy un hombre bajo órdenes. Y también tengo órdenes, tengo autoridad. Soy un hombre bajo autoridad, pero también tengo autoridad sobre otro. Y le digo a este, ven y viene. A este, ve y va. A esto, haz esto y lo hace. Y él puso esa perspectiva de lo que él era como un centurión, un soldado, un oficial romano. Y lo pone a la luz de la fe. Y cuando dice, si yo le digo a esta persona que haga eso, y lo hace, ¿cuánto más el rey del universo? Digo esto porque la palabra griega con la que él envió al segundo grupo es Kyrios. Kyrios significa Señor. Señor de los cielos, Señor de la tierra. Esta es la palabra que él usó si nos vamos al griego. Y él reconoce el poder de Jesús. Es muy importante nosotros saber dónde estamos y saber qué es lo que es poder. Y las cosas que podemos hacer, pero también las cosas que no podemos hacer. Mira una de las cosas que hizo este centurión cuando él pensó en Jesús. Y pensó en la autoridad de Jesús. Él supo dónde estaban sus fuerzas, pero también supo dónde estaban su debilidad. Él sabía que tenía fuerza de comandar y enviar a alguien a hacer algo, pero él no tenía la fuerza o no tenía la autoridad de decirle a su siervo que fuera sano. Por eso él le rogó a Jesús. Y como sabía que en Jesús había autoridad, una autoridad que él no estaba impuesto a dominar, es decir, una actividad que iba más allá que la autoridad que él tenía. Era una autoridad del cielo que sabía que Jesús tenía. Él dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Es interesante que en el Salmo 107, verso 20 dice, envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Eso muchos tiempos atrás lo escribió el salmista David. Me gusta cómo esta misma historia Mateo la relata y él dice, al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, le aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Le digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
los religiosos de aquel tiempo, los ancianos, seguían, los discípulos estaban ahí siguiendo a Jesús. Pero sin embargo Jesús dice, no he encontrado en todo Israel una fe tan grande como la de este hombre. Lucas no dice si Jesús se encontró con el centurión, porque el punto no era que se encontrara, no, aquí el punto era la fe. Y él describe y talla precisamente, pone acento en el hecho de que era la fe lo que había que resaltar acá. Y Dios siempre quiere de nosotros. Jesús siempre busca fe. Dios siempre busca fe en ti, Él siempre busca fe en mí. Él no ignora el dolor que nosotros pasamos, no ignora los problemas que tenemos, como tampoco ignoró acá en lo de este hombre. Pero sí, a Dios le encanta ver a la persona con fe. Jesús hizo algo que regularmente lo hacían los discípulos cuando lo veían a él haciendo milagros. Y la gente se asombraban ellos. Ahora que se asombra es Jesús al ver la fe de este hombre. Y dice, wow, en todo Israel no he hallado tanta fe como en este hombre. Qué lindo que Jesús hace eso y acentúa eso de esa forma. Porque este hombre tenía fe. Y la fe es la habilidad de confiar en Dios y en su promesa y descansar en Él. Aún no importa en el momento que estemos pasando. Hay algo que me gusta que dice en Hebreos 6:11. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él galardona, Él premia a los que le buscan. Este fue en el caso del centurión. Él sabía que Jesús existía físicamente. Pero la fe que desarrolló él mirando lo que él hacía y lo comparó con Jesús, dijo, yo no soy digno de que vengas a mi casa. Wow. Eso es reconocer el poder de Dios. Yo no soy digno de que tú entres. Y aquí es donde viene algo clave. Solamente di la palabra. Ya el Señor nos ha dado a nosotros palabras. Muchas palabras. Nosotros tenemos que ponerle fe y creerla. Tenemos que agarrarla y hacerlo nuestra. Para que por medio de la fe, la esperanza que tenemos sea cumplida. Los sueños que tenemos sean mordiados. Porque una de las cosas que hizo este centurión, valga la redundancia de lo que estoy hablando de este centurión, es que cuando él vio la autoridad, él se dio cuenta que para el Señor era simplemente un siervo que tenía que someterse bajo una autoridad más grande de la cual él no tenía ni explicación. Pero sí la pudo explicar desde el punto de vista de lo que él entendía. Pero tenía fe en que Jesús tenía el poder de salvar a su siervo. ¡Wow! Lo que me interesa también y me llama la atención de la fe de este hombre, que el milagro que él está pidiendo para su siervo. Él está creyendo que Dios tiene la autoridad de salvar a su siervo y le pide con tanto ímpetu. Pero a la misma vez él no se siente digno de presentarse ante Jesús. ¡Wow! Muchos de nosotros muchas veces queremos que Dios haga las cosas a nuestro antojo, como nosotros queremos, como nosotros pensamos que Él tiene que hacerla. Cuando realmente lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hizo este centurión. Es reconocer el poderío del Señor. Hoy en día mucha gente se frustra a veces cuando lee o cuando quiere buscar del Señor, pero una de las cosas que nos acerca a Dios es reconocer su poderío. El salmista David siempre reconocía en sus oraciones el poder del Señor. Siempre exaltaba a Dios por el poderío, por lo grande que era. Abacú, perdón, cuando él sabía que iban a destruir, él pudo reconocer, dijo, aunque la tierra no florezca y en la vid no haya fruto, aunque no haya becerros en la manada, con todo, yo voy a alegrar en el Señor. Nosotros para ver milagros de Dios primero tenemos que reconocerlo. Nosotros no podemos pensar que vamos a recibir nada de Dios si primero no reconocemos su poderío. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos el poderío del Señor, las situaciones de nosotros, bajan de tamaño y le damos lugar al poder de Dios a que obre en nosotros. Jesús dijo, en todo Israel no he hallado tanta fe. Un hombre romano
no era judío, pero entendió el poder de Dios. Entendió al Hijo de Dios que caminaba sobre la tierra. Escuchó las buenas de Jesús y le llegaron y la creyó en el corazón. Es lo que Dios pide de ti y de mí. Que al escuchar las buenas nuevas de Él, nosotros la creamos y activemos nuestra fe y digamos, yo sé que esas buenas noticias también son para mí. Y yo puedo recibir de Dios la promesa que Él tiene para mí. Una de las cosas que me encanta, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Que si creemos en Él, no nos vamos a perder, sino que tendremos vida eterna. Deja que la fe de la palabra de Dios te active, que tú puedas tener fe de escucharla y que tú digas, Señor, yo creo lo que tú dices y yo quiero que tú hagas lo que dice tu palabra en mí. Pero yo tengo que reconocer, que comenzar reconociendo su poderío, como lo dice este romano. Él puso todo su poder a un lado. Hay algo que quiero decirte. El ser humilde, ya que este hombre fue humilde en esa actitud, no significa negar tus fuerzas, pero reconocer tus debilidades. Él no negó el hecho de que era un hombre de poder. Lo que sí reconoció es que ante Dios, él no tenía poder. Él tenía que usar la fe para que el poder de Dios viniera y bendijera su casa y lo que él amaba. Ante Dios, nosotros tenemos que venir. Por eso es que el Señor dice, cuando oremos, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Nosotros tenemos que pedir al Señor que venga su reino sobre nosotros. Lo que gobierna allá arriba, que gobierne nosotros. Él pensó en un gobierno terrenal, pero después lo transmitió a un gobierno espiritual. Dijo, lo que Él tiene es demasiado poderoso para que yo venga y me presente delante de Él. No soy digno. Eso es fe. Eso es fe. Y yo te invito a ti a que te animes a tener fe en el Señor, en creer en su palabra y lo que Él dice. Eso es fe. Lo que nos va a ayudar a movernos en tiempos de crisis como lo que vivimos, a movernos y a caminar sabiendo que el reino de Dios puede tomar autoridad sobre nosotros y ayudarnos a pasar cualquier problema y cualquier situación que en este mundo nosotros podamos vivir. La autoridad de Cristo es sobre toda autoridad. Es bueno que tú tengas talento, que tengas cosas que gobierne, pero en todo eso siempre reconoce el poderío del Señor. Me encanta que el libro de los Proverbios dice, reconoce al Señor en todo tu camino. Fíjate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tu vereda. En Proverbios capítulo 3 encontramos esa linda porción. Reconozcamos a Dios y Él va a guiar nuestro camino. Vamos a ver los milagros que solamente Él puede hacer cuando nosotros reconocemos su poder. Dios te bendiga y Dios te guarde. Iglesia, te queremos mucho y nos vemos pronto. Bendiciones.